leer ahí en el Salmo 31, versículo 15. Un salmo escrito por el salmista David, que esta frase o este salmo envuelve muchas cosas bonitas, sobre todo pues la soberanía de Dios. Para nosotros dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Bueno, nótese que la palabra no está en plural. En tu mano están mis tiempos. Y esa frasecita significa la soberanía de Dios, una figura de lenguaje. En los métodos de interpretación usted sabe que lo que son los salmos y parte de los proverbios y todo lo que está ahí, no hay que darles una interpretación literal, sino que está envuelto en figuras literarias, y en este caso, en tu mano están mis tiempos, pues para hablar de la soberanía de Dios. Pero sí hay un punto y coma que hay que tenerlo en cuenta, y dice: líbrame de la mano, o sea, del poder, de las maquinaciones de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces hablemos un poquito de lo que tenemos como cristianos, de lo que Dios nos ha dado como cristianos y del refugio que nosotros tenemos en Dios. Y sobre todo cuando vienen esos momentos difíciles, a veces de persecución, a veces de enemigos, a veces que se levantan muchas cosas contra de nosotros. Y déjeme recordarle en esta mañana que el mandamiento que más se repite en la Biblia va dirigido a diferentes personas en diferentes circunstancias, y el mandamiento o la palabra que más se repite más de 300 veces, más de 300 veces. Bueno, gracias a Dios hoy podemos sacar todo eso con algunos programas y todo eso. Es: no temas. Esa palabra se repite por toda la Biblia y la podemos encontrar incluso en toda la historia de redención. No temas, no temas. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham, en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. Bueno, ahí apenas estaba Abraham recibiendo el llamado. Estaba recibiendo el llamado, sin embargo, Abraham pone algunas excusas, ¿no? Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo sé que usted va a estar conmigo? Sin embargo, el verbo que aparece y la orden es: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En Génesis 26-24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche, dice ya a Jacob: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Aquí ya sí se llama Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. En Deuteronomio 31:8 dice de la siguiente manera: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejaré ni te desampararé. No temas, ni te intimides. Bueno, a veces es como complicado, ¿no? Esta palabra no temas. Y bueno, el lunes estaba en un corregimiento de Tibú que se llama Pacheli, que da más o menos de Tibú para allá 2 horas, más hacia el Catatumbo. Y el lunes tuvimos la experiencia de que un grupo se entró al pueblo, armados, como decimos popularmente, hasta los dientes. Y a veces recordar todo esto que el Señor nos dice nos cuesta, nos entra nervios, nos entra desespero, nos pasa una cosa, la otra, ¿qué va a pasar aquí? Sin embargo, el Señor nos dice en esta mañana: no temas. No sé cuál sea su dificultad, no sé cuál sea su problema, usted tampoco conoce el mío, pero bueno, confiamos en que el Señor
nos da esta palabra y nos da la palabra de que podamos descansar en su soberanía, y dentro de su soberanía aparece esta palabra: no temas. Dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas. Y acá aparece otra palabra: ni te intimides. Josué 1:9, que lo conocemos todos, lo dedicamos cada ratico este texto de la palabra. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fíjese que yo siempre le recalco a los hermanos: tengan muy en cuenta el punto y coma. Mire, para los esforzados y para los valientes, no temas. ¿Por qué? Porque la valentía es una decisión que nosotros tomamos. Nosotros podemos ser muy cobardes, pero llega el momento en que tomamos la decisión de ser valientes. Entonces, la valentía es una decisión. El reino de los cielos es para los esforzados, para los valientes. No temas ni desmayes. Bueno, aquí aparece otra palabra. Anteriormente aparecía la palabra no, ni te intimides. Aquí aparece la palabra no desmayes. O sea, no permitas que tu ánimo se caiga, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. Y nótese que pareciera que no dice a donde quiera, sino en donde quiera que vayas. Entonces, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese en donde quiera que te vayas, pues está sujeto a que donde nosotros vamos, que sea la voluntad de Dios. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, punto y coma. Referente a eso, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Aparece la palabra no temas, conjugada de otra manera. Y podemos continuar en esta mañana más de 300 versículos de la Biblia, versículo tras versículo, donde encontramos la misma exhortación. Acuérdese que exhortación no es regaño, es como una palabra de ánimo de parte de Dios a todo su pueblo, a su amada iglesia: no tengan temor, no se intimiden, no se amedrenten, en otras palabras. Y es que el Señor sabe que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de amenazas, y nuestros corazones a veces tienen esa tendencia. Cuando yo hablo de corazones, estoy hablando de todo el asiento de la personalidad, como lo hace la Biblia. A veces nuestros corazones se llenan de temor, de ansiedad, cuando pensamos en tantas cosas. Hay gente que se dedica a pensar en el futuro, en el pasado, en el presente, y nadie nos escapamos a eso, porque incluso, bueno, yo no alcancé a pagar pensión y a veces pienso en eso. Bueno, Señor, ¿será que usted me va a prestar la vida algunos añitos? ¿Cómo me va a sostener? Pero confío en la soberanía de Dios. Confío en que Dios sea el que me va a sostener hasta mis últimos años. Y el Señor sabe que en este mundo que vivimos, que está lleno de amenazas, y más en este tiempo, mírese que hasta el presidente de los Estados Unidos quiere invadir a Venezuela, y uno de los afectados más grandes seríamos nosotros. Amenazas contra nuestros corazones, y todas esas cosas nos tienen la tendencia a llenarnos de temor, de ansiedad, y sobre todo el mal que está de moda, la ansiedad, el estrés. Estamos que el médico, que el psiquiatra, que la pastilla, toda esa cosa. Pero el salmista David nos dice en esta mañana: Señor, en tu mano. Y esa frase, fíjese que no está en plural, está en singular, para referirse a la soberanía de Dios. En tu mano están mis tiempos. Entonces, qué bueno que pensemos en esta mañana en que el Señor está detrás, o más bien el Señor nos está sosteniendo en todo tiempo. Y aunque estamos a punto de iniciar otro año, es un buen momento para que nosotros hoy recordemos que Dios sí tiene especial cuidado con nosotros, un cuidado muy paternal, cada instante, cada circunstancia de nuestra vida. Y si hay algo de que sí podemos estar seguros en esta mañana,
es que en el año venidero, en el que ya está a punto de empezar, el Señor va a estar con nosotros. No sabemos ni tenemos la menor idea de los problemas que tendremos que enfrentar en el año entrante. Nosotros no tenemos ni la menor idea de las decisiones que vamos a tomar, pero sí sabemos que en medio de todas esas encrucijadas, en medio de todas las decisiones, nosotros vamos a estar ahí en la mano del Señor y tampoco sabemos cuáles serán las bendiciones que vamos a recibir, pero lo que sí sabemos es que el Señor está con nosotros. Y en esta mañana, digamos con el salmista David, en tu mano están mis tiempos, en tu mano. Y quiero darle el antídoto, y yo creo que el antídoto más eficaz que podemos aplicar en esta mañana para nuestros corazones, para no llenarnos de temor, para no llenarnos de ansiedad. Antes de irme para el Catatumbo, pues tuve algunas dificultades, eso que se levantan a unos chisperos por aquí, chisperos por allá, problemas por aquí, y le intenta uno dar como esos ataques de ansiedad. Y dentro de todo eso, ese abanico de posibilidades, yo creo que lo más importante es que el antídoto más eficaz es la palabra de Dios. Y en esta frase tan sencilla como la que escribió el salmista David en el Salmo 31:15, él nos dice: en tu mano, Señor, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Cuando David escribió este salmo, pues es obvio que él estaba viviendo un tiempo bastante sufrido, y lo podemos ver claramente en el salmo. Mire, lea el versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Bueno, le voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Mire cómo estaba su corazón, estaba sensible, no estaba pasando por un buen momento. Sin embargo, en el versículo 15, él nos muestra, nos enseña que podemos poner nuestra confianza en el Señor. Entonces, David se sentía mal, como puede sentirse usted mal hoy, como de pronto lo puedo estar yo. Yo no sé cómo se va a sentir terminando el año, no sé cómo se va a sentir comenzando el año. Pero David, al igual que de pronto muchos, estaba totalmente quebrantado. Yo estoy como una vasija hecha a pedazos. Pero a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que David estaba viviendo en esta mañana, o en este caso, todo lo que David estaba viviendo por mucho tiempo, David pone su confianza en el Señor. Entonces, David había tenido que atravesar por muchas cosas a lo largo de su vida, pero en sus últimos años, él sabía que podía descansar plena y confiadamente en el Dios Todopoderoso, que lo había librado de muchísimas cosas, y que él, aunque nosotros no creamos en esta mañana, él permanece fiel a pesar de que nosotros le seamos infieles. Y él cuida a su pueblo, como dice la palabra, como la niña de sus ojos. Nuestra vida no está en manos de un ángel, nuestra vida no está en las manos de las personas que nos rodean, del destino. De hecho, al final de cuentas, nuestra vida ni siquiera está en nuestras propias manos. Algunas decisiones tomamos y sufrimos por algunas decisiones que podamos tomar, y a veces nos sembramos un sufrimiento para toda la vida debido a esas decisiones que tomamos, pero ni siquiera la vida está en nuestras manos. Hay muchas cosas que sí ocurren en nuestra vida, inciden en nuestra vida y que se nos salen de control. Ténganlo en cuenta eso. Hay muchas cosas que se nos salen de control. Usted no las planea, usted no toma, ni siquiera tomó una decisión para que surgieran, pero surgieron de la nada. Me acuerdo que hace unos años estábamos recién convertidos al Señor
Y una hermana nos contaba un testimonio de un joven de la iglesia. El joven iba para su casa, ya como que venía del trabajo, ya estaba empezando como a oscurecer, eran como las 6 de la tarde, pero todavía estaba clarito. En esas pasa un carro, le puso una bolsa en la cara, una bolsa negra. 3 tipos lo montaron en una camioneta y se lo llevaron. Toda esa noche, todo el día, el otro día, lo torturaron. A punto hasta que llegó el que lo había mandado a torturar y todo eso. Y llegó el que lo iba a señalar. Dijo, pero ese muchacho no es. Él no es el que hizo el daño. Ese muchacho no es. Y la hermana nos contaba que ese joven le pedía a Dios, le clamaba a Dios y todo eso. Entonces lo iban a matar y alguien dijo, no, pero ¿por qué tienen que matarlo? Si él no es. Y lo montaron al carro y se lo llevaron nuevamente. Y lo dejaron en el mismo sitio donde lo recogieron. Pero dése cuenta que hay cosas que se nos escapan a nosotros, se nos salen de las manos. Hay cosas que nosotros no sabemos ni por qué, hermanos. Créamelo. Hay cosas que usted no ha planeado. Yo no las he planeado. Ni siquiera hicimos algo para ser víctimas de algunas circunstancias, pero lo hemos sido. Y lo que este mensaje en esta mañana nos quiere dar a entender es que ojalá en este día pongamos nuestras manos en el Señor y que nuestra confianza esté en el Señor. Nuestras vidas no están en manos de un ángel, nuestras vidas no están en manos de personas que nos rodean. Nuestras vidas en esta mañana están en las manos del Señor. Hay muchas cosas, hermanos, créamelos, que se nos salen de control. Y pidámosle al Señor en esta mañana que esas cosas que no podemos manejar, por ejemplo, una depresión es que no hay control. Una depresión psicológica ya por tiempos que se convierte en una esquizofrenia, que quiere decir que no hay control. No hay control de las cosas. Por eso el médico tiene que mandar algo para que la persona descanse, para que duerma, porque no hay control. Pero en esta mañana el control lo tiene el Señor y podamos decirle, Señor, en tu mano están nuestros tiempos. Esa palabra tiempos tiene que ver con el destino, con nuestra vida, con todo lo que nosotros hacemos. Y hoy tenemos que tener en cuenta el alcance del cuidado que Dios tiene con nosotros. ¿Qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? Le he entregado mis emociones, le he entregado mi cuerpo, porque a veces suena muy lindo decir, Señor, tú eres el dueño de mi vida. La pregunta, ¿Él también es el dueño de tu cuerpo? Ay, Señor, tú tienes el control, pero yo meto la mano en algunas cosas que se me salen de control. ¿Y cómo podemos hacer uso de todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, en la Escritura? Y ahora que vamos a entrar en una nueva etapa de otro año. Señor, ese cargo que tú me diste no era el que esperaba. Yo ahí no quiero estar. Usted sabe que eso no es lo mío. Bueno, algo vio Dios que sí es lo tuyo. Y así no tengas control y no sepas, no se le olvide que el Señor es el que tiene el control. Por lo menos desde nuestro punto de vista, tenemos que decir que todo lo que viene es incierto, pero no es incierto para Dios. Y no desde el punto de vista de nosotros, porque para nosotros es incierto, pero para el Señor no. A Él no lo toma nada por sorpresa. Él ni llega adelante ni llega tarde. Algunos dicen es que la Virgen María era muy jovencita. Bueno, no, el Señor no llegó ni antes ni después. Otros dicen es que Elizabeth era muy vieja. No llegó antes ni después. La pregunta es, ¿qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? ¿Un 50%? ¿Un 70%? Podemos decir, yo estoy tranquilo porque sé que al menos el 90% de mi vida está en las manos de Dios. ¿Hasta dónde llega el cuidado paternal de Dios en nuestra vida?
está sufriendo de ansiedad, estamos sufriendo de ansiedad y yo creo que por ahí pasamos todos. Ni Elías escapó, porque Elías, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Esa palabra pasiones, interprétese o entiéndase como estados emocionales. Sí, un día Elías estaba muy guapo, estaba muy fuerte. Bueno, guapo aquí en cierta manera le decimos a fuerte. En otros países guapo es simpático, ¿no? Para que nos podamos entender mejor. Sin embargo, estaba muy fuerte, estaba muy crecido, por así decirlo, y hasta mató un poco de sacerdotes y hasta le hizo el reclamo a Dios y oró y esa oración en menos de un minuto fue respondida. Descendió fuego, consumió el holocausto, el agua, las piedras, todo. Pero vamos a ver que al otro día Elías estaba corriéndole a una mujer por todo el desierto. Sí, entonces, ¿qué tanto está nuestra vida en las manos de Dios? ¿Hasta dónde llega el cuidado paternal de Dios en nuestra vida? David dice, en tu mano están mis tiempos. Y esta palabra encierra todos los eventos, todas las circunstancias de la vida. Esa palabra tiempos encierra todo eso. Y está en plural para dar a entender de que es la soberanía de Dios la que nos cobija. De hecho, Deuteronomio 32-39 dice, yo soy el que hiero, yo soy el que sano, ¿quién se puede librar de mi mano? No es una soberanía manipuladora porque el Señor también tiene en cuenta mis decisiones, ¿no? No nos vamos a los extremos, ¿no? No es que Dios escogió unos para que fueran salvos y otros para que fueran condenados, o Dios escogió unos para que sufrieran y otros no. Esa soberanía no. Pero sí tenemos que reconocer que cuando nosotros le entregamos la vida al Señor, no le estamos entregando ni el 70 ni el 50, aunque algunos sí, ¿no? Ni el 80%. Entonces, por eso dice la Nueva Versión Internacional, en mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y mis perseguidores. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y mis perseguidores. Entonces, mi vida entera está en tus manos. Eso incluye nuestra familia, el tiempo, el lugar de mi nacimiento, mi carga genética, mi cultura, todo. El Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No habíamos nacido y el Señor ya estaba allí presente, soberanía divina. El Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y fíjese que el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, allá estás tú. Si voy al Seol, o sea, al lugar de los muertos, allá estás tú. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde? Aún si volara a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, aún si volara a esa velocidad, tu mano me asiría. Entonces, todo mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, no sé si usted es de las personas que le hubiera gustado nacer con otro apellido, en otro país, tener otro nivel socioeconómico, una apariencia física diferente. Bueno, en algún sentido, ¿no? Pero todo fue determinado soberanamente por Dios antes de que nosotros naciéramos. Donde el Señor me hubiera preguntado dónde quería nacer, yo le hubiera dicho en Suiza, Señor, en Suiza. Yo le hubiera dicho, Señor, me hubiera gustado nacer en Suiza. Pero el Señor me puso a nacer en Colombia. Aquí estamos. Hay gente que se ha ido a otros países con mentiras
mentiras, sacan pasaporte y todo, y se echan mentiras por un lado y otro. La cuestión es que ahí está la mano de Dios, ahí estará la voluntad de Dios. Una cosa es que tú vayas, sales, saques la visa, pidas un trabajo, qué sé yo, y te vayas. Por eso a veces pasa lo que pasa. ¿Y qué podemos decir? Señor, en tu mano están mis tiempos. Hay cosas que nosotros decidimos y el Señor respeta tus decisiones. Sí, pero el Señor tiene el control de todo, de todas las cosas. No sé si eras de esas personas que le hubiera gustado nacer con otro apellido. Entonces, el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios incluso ha determinado cuántos cabellos tengo, eso lo dice la Biblia, y cuántos cabellos se pueden caer genéticamente. Entonces, mi hermano, yo creo que en esta mañana algunos hubiéramos deseado nacer en otra época, en otro lugar, al menos cambiar algunas circunstancias que hemos tenido que enfrentar. ¿Y usted cree que David, en medio de todo, que estaba como digamos, una olla de esas de barro hecha en 1000 pedazos, no estaba enfrentando una situación, una encrucijada, estaba pensando en los problemas? Y de hecho yo tengo algunos. Pero esta palabra me tiene que dar paz a mí y confiar que el Señor es el que gobierna todo nuestra vida. Todo se encuentra en las manos del Señor, no en nuestras manos, si decidimos poner las cosas en las manos del Señor. Entonces, yo creo que las cosas agradables, las que no son tan agradables, todo lo podemos en las manos del Señor. Y el Señor es el que tiene todo bajo control. Lamentaciones, capítulo 4, vuelvo y le digo, Dios respeta tus decisiones. Nosotros creemos en el libre albedrío, pero no en el libre albedrío donde usted es el que escoge. Aunque la filosofía cuestiona el libre albedrío, ¿no? Porque la filosofía dice, bueno, si tú escogiste basado en lo que te gusta o en tus emociones, ya no eres libre. Sí, parece una paradoja, ¿cierto? Parece una paradoja, pero digamos que es el libre albedrío. Digamos que es el libre albedrío de que tú escoges lo que quieres, tomas tus decisiones, Dios te respeta eso. Dios lo respeta, pero cuando nosotros decidimos poner nuestra vida en las manos del Señor, las cosas pues van de otra manera. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Bueno, eso se llama soberanía. Incluso Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos gustaría tener el control de todas las cosas que no queremos, pero también es cierto que no lo tenemos. Pero qué bueno y a veces qué bueno que no es así. Qué bueno que es Dios y no nosotros el que tiene el sartén por el mango. Porque se imaginan tener el control absoluto de las cosas. Nosotros, solo Él en su sabiduría, tiene la sabiduría, tiene el poder, todo lo que Él requiere para llevar a cabo una tarea tan compleja. Los que se vieron la película Poderoso, ¿se acuerdan? Él estaba haciendo el papel de Dios y todas las peticiones llegaban al computador, y él, en vista de ver tantas peticiones, entonces agarró y programó un sí y le dio enter a todo sí. Se le formó un caos en el universo, se le formó un caos en la tierra, en todo. ¿Por qué? Porque todas las cosas las tiene el Señor, sean grandes o pequeñas, las tiene bajo control, y por eso decía nuestro hermano hace un ratico, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre. Esa palabra todo es una figura de lenguaje que se llama sinécdoque.
¿Qué es una sinécdoque? Una sinécdoque altera el lenguaje y en este caso menciona todo por querer decir una parte. O sea, todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Todas aquellas cosas que son para su gloria, que son el bien para su pueblo, todas. Aquí yo fui pastor en una congregación, tenía un anciano de diácono, de esos veteranos de guerra, como decimos, y él me contaba que una hermana se enfermó y murió. Y él lo llamaron a él inmediatamente, hermano, venga, que la hermana fulana se murió y eso. Y se fue en el campo, imagínese por allá en el Catatumbo. Y se fue, y él le oró al Señor que la resucitara, y el Señor la resucitó, le dio la vida nuevamente. Y vamos a ver que al poco tiempo la hermana se descarriada totalmente. Y sabe que le echaba la culpa al hermano por haber orado por ella y que Dios le hubiera devuelto la vida. Y el hermano se sentía como culpable. Bueno, Señor, ¿y aquí qué pasó? Imagínense. Entonces, con el tiempo ella se reconcilió y cayó en lecho de muerte otra vez. Y el hermano fue a orar, dijo, yo quiero que ore, pero no para que siga viviendo. Yo quiero ya irme con el Señor. Yo no quiero volver a pasar por la experiencia que pasé. Y entonces nos preguntamos, ¿qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? ¿Qué tanto? No es el 70, ni el 50, ni el 60. Señor, te entrego mi alma, pero mi espíritu no. Te entrego te entrego mi cuerpo, pero mis emociones no. Te entrego mi cuerpo, mi vida, pero mi cuerpo no. Entonces todavía mi cuerpo dejo algunas cositas por allá afuera, dándole rienda suelta, incluso hasta cómo me he visto, y me paso por alto el mandamiento del pudor, el decoro y la modestia. No importa la circunstancia a veces, mi hermano querido, por la que estamos pasando, lo que tenemos que reconocer en esta mañana es que Dios tiene el control, que Dios nos ayude. Si usted me pregunta si yo quiero sufrir, la respuesta es no, no. Pero el día que Dios quiera que yo sufra, Dios me dará la gracia para soportar las cosas. Y hay cosas que realmente tengo que decirlas con toda honestidad en esta mañana. Hay cosas que se me salen de las manos. Me toca llorar como usted tal vez. Me toca sentir el dolor, la tristeza. Y me quedo a veces como en un vacío existencial. Y solo esto, acudiendo a la palabra de Dios, es que yo puedo recuperarme. No puede ser que nos dé la impresión de que en este momento, en el mundo que tenemos alrededor, que no tiene ni pie ni cabeza, Dios no tenga el control. Dios sí tiene el control. Y créamelo, a ratos me da miedo, lloro al Señor y yo quisiera que mis enemigos los pusiera con la cabeza, patas arriba, con la cabeza, que les torciera el cuello, que una cantidad de cosas, que tuviera como un misil y todas esas cosas se le pasan a uno por la mente. Bueno, a mí no, de pronto a usted no, porque usted de pronto está en otro nivel, pero a mí sí se me pasa a veces. Y no es una impresión equivocada, Dios sí tiene el control. Lo que pasa es que yo no quiero darle el control a Dios, yo quiero tenerlo. Yo quiero manejar todo y hay cosas que a veces nos toca simplemente callar, silenciarnos, esperar. Sí, hay cosas en que el Señor nos permite hacer algunas cosas, pero hay otras cosas que simplemente nos toca callar, así no lo entendamos. Y hay cosas que no vamos a entender. Dice Romanos 8:28 referente a la soberanía de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y cómo lo sabe usted? Bueno, por la palabra, por su experiencia que usted ha tenido en el Evangelio, por los hermanos que tienen 40, 50 años de estar ahí en el Evangelio. Aquí donde sí está la diferencia es los que aman a Dios. Ahí es donde está la diferencia. Porque no todos aman a Dios. No todos aman a Dios. Y por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios supone que tú lo amas para amar a tu prójimo, pero a veces nos amamos más a nosotros mismos. Sí,
Uno le pregunta a las personas, ¿por qué te casaste con esa persona? Por amor. ¿Por amor a quién? ¿A la otra persona? El único que se ha casado por amor con nosotros, amor genuino, verdadero, que nos acepta como somos, ¿no? Con todo es el Señor, porque Él es nuestro esposo, se casó con nosotros y nos ama para amarlo, perfeccionarlo, para que no haya arruga ni cosa semejante, para presentársela a sí mismo. Pero tú dices, no, yo me casé por amor. ¿Amor a quién? Amor a la otra persona, lo aceptarías sin ningún problema y nunca pensarías en divorciarte. Pero no, tú te casaste con él por amor a ti mismo, porque te amas, te gustaba, esa persona te gustaba. Por eso se casó con él, porque te gustaba, era lo que anhelabas y todo eso. Entonces hay gente, ay, no me cambio de congregación porque no sé qué. ¿Amas lo suficiente a Dios y su obra? ¿O quieres comodidad porque te amas a ti mismo? Entonces, y sabemos que los que aman a Dios, sabemos por la palabra, sabemos por la iglesia, sabemos por los hermanos que tienen muchos años, aman a Dios. Todas las cosas, hay alguna versión que dice cooperan. Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las buenas, las malas, las regulares, las que se me salen de control, ayudan a bien. No es que todo nos va a salir bien, no, ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? La salvación en Cristo. Entonces dice el versículo 29, para los que son formados conforme, para los que van a ser formados conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, formarnos conforme a la imagen del Hijo. Y bueno, ¿y cómo? El Hijo pasó por muchos Getsemanís, terminando allá en el Calvario. Señor, no pase, quisiera que esta copa se pasara de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Para poder cumplir esta promesa, Dios tiene que controlar todo. Sí, porque el que no controla todo no controla nada. Ahora, no es un control de marioneta. No, porque Él sí respeta las decisiones humanas. Y el Señor mueve sus hilos a veces en concordancia con lo que Él hace, controla, piensa y lo que está escrito en su palabra y las decisiones que el hombre a veces toma. Por eso, hermanos, la Biblia dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que huyamos de toda fornicación, de todo pecado inmoral. Ese es el control que Dios tiene. Sí, ese es el control que Dios tiene. Entonces, a veces cualquier situación que se nos presente incluso puede hacer que nosotros perdamos una cita importante. Me acuerdo que un hermano una vez iba de camino y el carro se le frenó y el carro se le apagó y nada, y dele aquí y dele allá. Ya él se estaba angustiando porque incluso iba afanado. Y dele, nada, se orilló, bueno, por aquí, por allá, una carretera pavimentada y todo eso, nada. Bueno, al rato se sentó tranquilo, le dio switch y el carro le prende y arranca. Y no habían pasado 5 minutos y se había venido toda una carretera, todo. Entonces el que no controla, como también si el Señor hubiera querido que él partiera con el Señor, lo había dejado pasar por ahí. Y Dios puede decirnos, el que ama todas las cosas, hubiera podido decirnos, el que me ama, todas las cosas le van a ayudar a bien. No. Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas que él creó y nada va a ocurrir si no es la voluntad de Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso. Entonces, yo creo que Dios en esta mañana tiene que recibir toda la honra, toda la gloria, todo el reconocimiento. Y aunque hay cosas que no nos parecen así no debió ser. El Señor sabe cómo hacer las cosas.
Y qué bueno que en esta mañana pensemos en que si hay alguna dificultad por la que está pasando, Dios es el que mueve todo. Y yo quiero que oremos todos por unos por los otros. Y yo quisiera poner mi vida en las manos de Dios y también pedirle a ustedes. Hay cosas que se nos escapan, que no sabemos qué hacer. Estoy pasando incluso por un momento tanto difícil aquí, pero que sea Dios obrando, que sea Dios ayudándonos. Y no sé hasta dónde nos permitirá el Señor llegar, pero lo que sí sé es que Él está aquí en esta mañana y todo lo tiene bajo control. Ahora que viene un nuevo año, ese cargo que te dieron, que de pronto no te pareció, ese no es, a mí no me gusta eso, no quiero eso, que no sé qué. Bueno, piense por qué se lo dieron. Piense. Y yo creo que en esta mañana es importante reconocer eso, que al que le servimos es al Dios de gloria, al que nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. No nos podemos volver ladrones de gloria, porque es que, claro, es que el cargo no me gustó, pero es que la gloria no es para ti, la gloria es para el Señor. Y tienes que esforzarte, Dios te dio unos dones, tienes que desarrollarlos, tienes que prepararte. Y qué bueno que en medio de todas las dificultades que usted y yo podamos estar pasando en esta mañana, Dios nos ayude. Hermano Edgardo, Dios les bendiga, la paz de Cristo para todos. Y bueno, qué bendición poder estar aquí, haber estado con ustedes. Dios les bendiga poderosamente.